senadores piden a la Corte Penal Internacional que juzgue al presidente venezolano Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. En NS Noticias, el presidente interino Juan Guaidó pide a la comunidad internacional no desfallecer en el cerco diplomático a la dictadura. Citarán a debate de control político al director de Coldeportes por denuncias de acoso sexual y laboral a jugadoras de la selección de fútbol. Ante el desbordamiento del río San Juan, senadores exigen incluir en el plan de desarrollo mayores recursos para obras de mitigación en el Chocó. Homenaje a Estercita Forero en el carnaval. Barranquilla recuerda a su novia eterna al conmemorar los 100 años de su natalicio. Una cosa de maravilla. Bienvenidos. Ante los últimos hechos ocurridos en la frontera colombo-venezolana, el Grupo de Lima reiteró que denunciará al régimen de Nicolás Maduro precisamente por todos estos actos de violencia generados allí. Y esta violencia a los derechos humanos, los actos de represión que han dejado decenas de muertos y heridos y la prohibición del ingreso de alimentos y medicinas el pasado 23 de febrero son algunos de los fundamentos para elevar una denuncia ante ese Tribunal de Justicia. El Grupo de Lima, del cual hacen parte 15 países americanos, elevó también ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una denuncia contra el gobierno de Maduro por la flagrante violación a la vida, la dignidad e integridad de los venezolanos. Estas acciones ante el Tribunal Internacional y la ONU fueron acogidas por varios senadores. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela. Así sentenció el Grupo de Lima en su declaración final la decisión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Argumentan que haber negado el acceso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero constituye un delito de lesa humanidad que debe ser investigado y juzgado bajo los parámetros del Estatuto de Roma. El Estado venezolano se encuentra en examen preliminar por una denuncia previa que presentamos en noviembre del 2017 con ocasión a la comisión del delito de asesinato, del delito de persecución, del delito de tortura. Son hechos ya investigados, expedientes plenamente conformados en los cuales hay pruebas suficientes de que se produjeron estos crímenes. Este especialista de Derecho Penal Internacional, que fue miembro del Ministerio Público de Venezuela, coincide con senadores colombianos que a los hechos del 23 de febrero en la frontera le suman otros más. Con lo que pasó, obviamente, en la semana anterior se da la evidencia de cómo este régimen no le importa a la humanidad. La Corte Penal Internacional va a tener que ser protagonista en esta crisis, va a tener que darse cuenta de que no se trataba sencillamente de las variaciones que ha tenido Maduro bailando en Caracas mientras está quemando provisiones. Que la Corte Penal Internacional entre a investigar formaría parte de la estrategia diplomática para que Nicolás Maduro deje el poder. Que la Corte Penal determine si hubo faltas que ameriten abrirle un proceso a Maduro, me parece muy bien. Otros legisladores creen que pese a las maniobras del régimen de Maduro, hay que ser precisos con las normas internacionales. La ayuda humanitaria siempre, según dice el derecho internacional sobre temas de guerra, tiene que ser dado por un país neutral o por una organización neutral. El Grupo de Lima considera que esas violaciones ameritan una rápida respuesta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestro enviado especial a la frontera, Jairo Jacome, habló con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien le pidió a los militares de su país ponerse del lado de la Constitución y buscar refugio en Colombia. Agradeció también al Congreso de Colombia y a la comunidad internacional por el apoyo al pueblo venezolano. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al Congreso de Colombia el apoyo recibido durante la grave crisis política, social y económica padecida por su país. Una crisis que ha ocasionado una diáspora nunca antes vista en América. Venezuela está resistiendo con dignidad, pidiendo ayuda humildemente a los pueblos del mundo, a los cuales han aceptado para reconstruir nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra democracia, para volver a tener, por ejemplo, una sana relación con Colombia, que en algún momento llegó a tener incluso $7.000 millones
en comercio binacional. Hoy no debe llegar ni a 100, 200. En entrevista con el noticiero del Senado, Guaidó reafirmó que los asesinatos cometidos por los colectivos chavistas y la decisión de impedir el ingreso de ayudas humanitarias convierten a Nicolás Maduro en el responsable de delitos de lesa humanidad. El permitir que campee alegremente por Venezuela, el ELN tiene un nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Nosotros no podemos permitir que Venezuela siga siendo una o salvaguarda o territorio para terroristas. El presidente Guaidó invitó a más países a que lo reconozcan como jefe de Estado interino y rechacen las violaciones de los derechos humanos. Sin precedentes en respaldo de una causa que es la Constitución venezolana, que es la democracia, que es la libertad, que al cual agradecemos a cada país que nos ha dado el reconocimiento. Esperemos que sean muchos más. Exhortó a Maduro para que deje el poder e instó a los militares a defender la democracia y no a reprimir a los ciudadanos. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo, también hablaron con el noticiero del Senado. Insistieron en la presión política, económica y diplomática a Maduro y su gobierno. El presidente Iván Duque le aseguró a NS Noticias que la estrategia utilizada con el cerco diplomático ha tenido éxito y ahora más países reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Los países del hemisferio estamos unidos en esta causa, la gran mayoría de países, y lo que tenemos es que seguir ayudando al pueblo de Venezuela, facilitando el ingreso de ayuda humanitaria, legitimando y rodeando al presidente Guaidó, porque creo que este cerco diplomático está siendo exitoso. Para el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la historia le cobrará a Nicolás Maduro el daño hecho a su país, porque lo que allí ocurre son violaciones al derecho internacional humanitario. El pueblo venezolano ha demostrado su coraje, su compromiso y su pasión y misión de recuperar su libertad. Mario Abdo, presidente de Paraguay, destacó el trabajo realizado por Colombia en la atención humanitaria y llamó a los militares venezolanos a estar del lado de la población. Que venga un cambio en este país tan rico que fue siempre el faro democrático que alumbró Latinoamérica. En los próximos días, más ayuda humanitaria llegará en 3 vuelos al aeropuerto de Cúcuta para ser almacenada y posteriormente ser entregada a los afectados. El frustrado paso de la ayuda humanitaria en la frontera estuvo acompañado por un nutrido grupo de senadores colombianos que le exigieron al régimen venezolano respetar los derechos de los ciudadanos que imploran por alimentos y ayudas médicas. Paciencia también. Paciencia. Si esperamos lo mucho, que esperemos lo poco. Yo tengo fe en Dios de que esto va a cambiar y que esto va a ser para bien. Él es Carlos, uno de los conductores que el pasado 23 de febrero llevaba en su camión ayuda humanitaria hacia Venezuela. Su alegría, en pocos minutos, le fue borrada de la cara. Su camión ardía en llamas y con él la ilusión de millones de compatriotas. No solo se quemaron alimentos y medicinas, también la esperanza de un pueblo necesitado. Varios senadores colombianos acompañaron a venezolanos humildes y fueron testigos de su tragedia. Nosotros que queremos que ese hombre vaya, que salga de Venezuela. Yo creo que Maduro tiene que quebrantarse pronto. Esta es la reacción de quienes no aguantaron más y decidieron, a como diera lugar, intentar alejar a la Guardia Nacional Bolivariana para pasar las ayudas al otro lado de la frontera. Nosotros vamos a retornar con ayuda de los militares venezolanos. La Guardia venezolana y los organismos de seguridad que están con las órdenes del dictador de impedir el paso de la ayuda humanitaria, pues estén del lado de la historia, del lado del pueblo venezolano. La Guardia venezolana pueda dejar sus armas en el suelo y pueda recibir con sus manos esa ayuda humanitaria que va a calmar el hambre al pueblo venezolano. La alimentación y la ayuda de medicinas pasará, de cualquier manera pasará. Ellos le pidieron al régimen de Nicolás Maduro que no vulnere los derechos humanos como los de una madre que dio a luz a este lado de la frontera. Su bebé falleció a las 2 horas y aunque su deseo era enterrarlo en Venezuela, la Guardia no lo permitió. No es un tema político, este es un tema de derechos humanos. En el puente internacional Simón Bolívar y en los demás pasos fronterizos con Colombia, los venezolanos anhelan libertad y el retorno de la democracia. Por eso le piden a los colombianos y a los gobiernos internacionales que gestionen más ayudas, porque saben que tarde que temprano esta ayuda va a ingresar y se va a necesitar. Desde el puente Francisco de Paula, Santander, Jairo Jacome, NS Noticias. Gracias, Jairo. Y desde el Capitolio Nacional se reiteró en la necesidad de una solución diplomática a la compleja crisis venezolana. Senadores de diversos partidos pidieron que se descarte el uso de la fuerza para lograr la salida de Nicolás Maduro.
Facilitar el territorio colombiano para una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es una buena opción para que los venezolanos superen su crisis política. Así lo aseguraron senadores de diferentes partidos. Es inaceptable una intervención armada en Venezuela o en cualquier país de la región. Los senadores utilizan un viejo refrán: una guerra se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Por eso aseguran que Colombia podría verse muy perjudicada. Ese sería un florero de Llorente para iniciar quizás una tercera guerra mundial, y no creo que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, que además son socios comerciales, se atrevan a hacerlo. Muchos están de acuerdo que la solución debe ser pacífica y por la vía diplomática. Nosotros debemos seguir luchando es porque los canales diplomáticos conduzcan a que el señor Maduro llame a unas elecciones libres, a que haya la posibilidad de que participen todos los diferentes grupos en Venezuela. Insistamos, pacífica, solución pacífica, nada de guerras, nada de mentes calientes. Por su parte, el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jaime Durán, le pidió al presidente Iván Duque que convoque de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Creo que el momento que se está viviendo con el tema de Venezuela amerita que no solamente estemos tramitando las posiciones del gobierno, sino las posiciones de todo el Estado colombiano. Los senadores hicieron además un llamado a los colombianos para seguir apoyando el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Esta crisis política, económica, alimentaria y social impulsó a un senador de la República a proponer un proyecto de ley para nacionalizar a los venezolanos que han buscado refugio en Colombia. En caso de que se apruebe esta iniciativa, ¿cuáles serían esos requisitos que deberían cumplir los ciudadanos del vecino país para obtener la nacionalización? Cédula de extranjería, pasaporte vigente, permiso de permanencia y un certificado que demuestra que el migrante venezolano ingresó a Colombia antes del 31 de diciembre del 2018 son los principales requisitos para obtener la nacionalización. Este proceso tendría un término de 2 meses, durante los cuales se podría aprobar o negar la solicitud. Es una oportunidad para formalizarse para todas esas personas que son trabajadoras, que son honestas, que son echadas para adelante, y es una mano que el Congreso de Colombia les brinda. Este proyecto del senador García Zucardi permitiría el acceso de los exiliados a programas de educación, empleo y salud. Para venezolanos como Nancy Martínez, la posibilidad de tener la nacionalidad colombiana es cumplir un sueño de libertad y esperanza. Porque vemos muchísimos venezolanos que estamos emigrando hacia acá, hacia Colombia, por la situación del país allá. Según Migración Colombia, diciembre de 2018, 695.000 venezolanos han legalizado su estatus, 72.000 son portadores de cédula de extranjería y 500.000 tienen permiso especial de permanencia. Es muy preocupante la situación de 560.000 familias cafeteras en Colombia ante la sustancial baja del precio internacional del grano, que disminuyó en 80.000 pesos por carga. Debido a esta nueva crisis de los cafeteros, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, urgió al Senado de la República para que apruebe cuanto antes el proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Los cafeteros están esperando que se convierta en ley porque ellos ya entienden claramente que este va a ser por lo menos su seguro, por lo menos va a mantener la estabilidad en los precios y no va a volver a ocurrir lo que ocurre hoy, que cíclicamente está bajando el precio por factores externos y depende de eso, de manera que los cafeteros tienen claro que este fondo sería una de las formas de estabilizar el precio definitivamente. El Senado de la República citará a un debate de control político al director de Coldeportes, Ernesto Lucena, por las recientes denuncias de 2 jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol que acusan a 2 miembros del cuerpo técnico de acoso sexual y laboral. Hoy queremos hablar, contarle un poquito al país de lo que está pasando para que las niñas que vengan, las generaciones que vengan, no tengan este problema y puedan ser escuchadas y puedan ser respetadas. Esta denuncia por presunto acoso sexual y laboral motivó el llamado del Senado a un debate de control político al director de Coldeportes. Citar al director de Coldeportes para que nos explique qué se está haciendo por el deporte femenino, no solo por el fútbol, sino por todas las
disciplinas deportivas en nuestro país. Otros senadores le pidieron a la Fiscalía escuchar las versiones de las jugadoras por discriminación laboral y aparentes insinuaciones sexuales del director técnico de la selección. Que la Fiscalía General de la Nación entre e investigue qué hay detrás de esas denuncias de estas mujeres en el tema del acoso sexual. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol expidió un comunicado solicitando formalmente a la Fiscalía investigar las denuncias de las deportistas. Rechazamos tajantemente el acoso sexual y laboral y manifestamos cero tolerancia frente a actos que de cualquier forma atenten contra la integridad de cualquier miembro de nuestras selecciones Colombia. Es por esto que coadyuvaremos con la Fiscalía General de la Nación en cualquier proceso que ellos requieran. Nosotros tenemos la obligación de que haya una comisión disciplinaria que verifique y que investigue. Las jugadoras de la selección colombiana afirmaron que al igual que la selección masculina de mayores, ellas también merecen el mismo apoyo laboral de Coldeportes y la Federación. Un proyecto de ley para regularizar las redes sociales es impulsado desde el Senado de la República. El propósito es eliminar las denuncias sin fundamento y las calumnias que se lanzan a través de plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram. Se pretende que las personas injuriadas en un término de 72 horas puedan apelar y proteger su buen nombre. El debate llegó a la Corte Constitucional. Si lo publicado en las redes sociales contra un ciudadano colombiano es real o es falso. Si es falso, está obligado cualquiera de las redes sociales o plataformas web que existen en el país a retirar esta información del Internet. Luego de la tragedia ocurrida hace unos días en el departamento del Chocó por el desbordamiento de varios ríos, desde el Congreso se plantearon medidas para enfrentar este flagelo que cíclicamente padece la región. El Plan Nacional de Desarrollo que se discute actualmente en el Congreso será clave para impulsar programas sociales y de infraestructura en este departamento. Estas conmovedoras imágenes de las recientes inundaciones en Chocó evidencian la urgencia de verdaderas medidas de mitigación de riesgo para que esto no se repita. La ola invernal nos dejó en cero. La ubicación geográfica convierte a esta zona del país en una de las más húmedas a nivel mundial. Además, su alta intensidad pluvial hace que esta región esté expuesta a continuas inundaciones. Según algunos senadores, estos hechos se pueden prevenir si hay una real intervención del Estado en redes de acueducto, alcantarillado, obras de infraestructura y en la canalización de los ríos. Tenemos una oportunidad hoy en el Plan Nacional de Desarrollo y es buscar todas las inversiones y los recursos para hacer esas obras y esa infraestructura para que no se vuelvan a presentar este tipo de tragedias. Desde el Senado también se le insistió al gobierno en la necesidad de programas sociales y de ordenarle a la fuerza pública que arrecie sus acciones contra la minería ilegal, un factor que también contribuye en gran medida a los desbordamientos. Combatir la tala indiscriminada, combatir la minería ilegal. Yo creo que con esas cosas se ayudaría mucho. Por eso se requieren focalizar recursos en obras, en bienes públicos y en asistencia para la erradicación de la pobreza en departamentos como el Chocó y la Guajira. En el articulado del Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso se estipula un capítulo especial para Chocó. Con el fin de revisar los lineamientos y los recursos para las regiones del Caribe y el Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo, senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial se reunieron con ministros y gobernadores de 11 departamentos para analizar las prioridades contempladas en aspectos sustanciales como obras de infraestructura e inversión social. Senadores y gobernadores de los 7 departamentos del Caribe aseguraron que en el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar claro el presupuesto para obras como el viaducto Santa Marta-Barranquilla y el Canal del Dique, que son claves para el desarrollo social de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Lo importante es tener los recursos y no se quede como un saludo a la bandera estos proyectos y después no se puedan realizar. La conectividad vial entre los municipios de La Guajira y su capital Riohacha también aseguran es una prioridad. Por ejemplo, Majayura, Maicao, que carece de vías terciarias, que solamente tiene mejoramientos viales. Gobernadores y legisladores aseguraron que están unidos para sacar adelante los proyectos sociales y de infraestructura que necesita la región. El Caribe tiene que hacer unas apuestas alrededor de la educación, de la alimentación escolar y del agua potable y saneamiento básico. En el Congreso también se reunieron los gobernadores y legisladores del Pacífico, quienes exigieron al gobierno priorizar dentro del Plan Nacional de Desarrollo obras como la doble
doble calzada Popayán-Rumichaca. Que hoy es la actual Panamericana, pero que quedó por fuera de los proyectos de cuarta generación. Presupuesto para liberar la región de cultivos ilícitos, programas sociales para sacar de la pobreza a los habitantes del Pacífico y el cuidado del medio ambiente son otras prioridades de los legisladores. En el Pacífico, más precisamente en el macizo colombiano, integrando obviamente al Huila, Putumayo y parte de Caquetá, se produce el 70% del agua potable de este país. Yo creo que un componente muy grande en materia de salud, de inversión social. Esa fue la que reclamó el paro cívico que realizaron los chocuanos y los bonaverenses. Las reuniones de la región administrativa de planificación del Caribe y del Pacífico fueron promovidas por la Comisión de Ordenamiento Territorial para transmitirle al gobierno las inquietudes de los 11 departamentos. La llamada Industria sin chimeneas tendrá un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el Senado plantearon al gobierno la necesidad de reestructurar los proyectos para fortalecer el turismo local y aumentar así las campañas de imagen del país en el exterior. También habrá planes específicos para fortalecer las expresiones culturales. Con una inversión de 300.000 millones de pesos y el lema Turismo, un propósito que nos une, se busca generar en los 9 pactos territoriales el fomento del turismo natural y cultural a través de los atractivos específicos de cada región. El turismo internacional le deja al año divisas alrededor de los 6.000 millones de dólares a la nación colombiana y genera empleos alrededor del 1.900.000 empleos para los colombianos. Sin lugar a duda es una apuesta a futuro y en el presente importante para el desarrollo regional, el turismo en Colombia. El propósito es darle un impulso a la reestructuración y ejecución de proyectos de calidad para fortalecer y dinamizar la economía naranja, para apostarle a un crecimiento real de 2.9% a 5.1% de aquí a 4 años. El Pacto por la Cultura y la Economía Naranja también busca el fortalecimiento de los programas nacionales de concertación cultural y estímulos, con una inversión de 5.8 billones de pesos para el cuatrienio que busca fortalecer y salvaguardar el patrimonio cultural. Lo que hemos planteado al gobierno y a los entes de control sobre todo es de que eso se haga en coordinación con nuestras organizaciones indígenas. Nuestras organizaciones son las encargadas de velar por el bienestar de nuestras comunidades. La propuesta del gobierno al Congreso es dinamizar la economía mediante la implementación de estrategias que defiendan la cultura, el patrimonio y la riqueza turística. Con el propósito de promover el deporte y proteger los derechos de la niñez y la juventud del país, el senador del partido de la U, José Richter López, radicó un proyecto de ley para que el programa Supérate Intercolegiados sea una política de Estado y tenga un marco institucional. Para Richter López, estos juegos deportivos están en riesgo de ser suprimidos y desfinanciados. Los más de 1.100 municipios realizan los juegos intercolegiados y son muy importantes para nutrir el semillero de los futuros campeones, para la salud mental, deportiva, para penetrar las zonas profundas de las regiones y encontrar allá campeones como ya ha pasado. A nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como @NoticieroSenado. Y en Facebook también nos encuentran como Noticiero Senado. Quien lo vive es quien lo goza. Este lema, que es un símbolo de Barranquilla, invita a participar de la música, los bailes, los desfiles y las tradicionales comparsas del carnaval currambero, que es patrimonio de la humanidad. Y precisamente por esos días de carnaval, los barranquilleros le rinden un homenaje a su novia, Estercita Forero, en los 100 años de su natalicio. Desde el Senado de la República se exaltó la memoria de la compositora de Mi Vieja Barranquilla, Luna Barranquillera y Volvió Juanita. Y precisamente con la alegría del carnaval de Barranquilla los invitamos a ustedes a que continúen viendo el noticiero del Senado en nuestra próxima emisión. Chao. La novia eterna de Barranquilla, la dueña de versos que dibujan una alegría sin fin, la gran compositora vive en la memoria de la Arenosa. Ya tiene una cosa de maravilla, la luna de Barranquilla.
Estercita Forero fue la clara estampa de la idiosincrasia del Caribe y la alegría de un carnaval que se rinde a sus pies este 2019 en el centenario de su natalicio. Estercita Forero es un símbolo para la ciudad de Barranquilla, para nuestro carnaval. Yo creo que estamos llamados a hacerle un gran homenaje nuevamente a Estercita Forero en nuestra ciudad capital. Le hago un llamado al señor alcalde, al señor gobernador y a todos los parlamentarios, no solamente del Atlántico, sino de la costa caribe colombianos, que nos unamos frente a este legado. Gracias a su aporte y al de otros gestores culturales, el Carnaval de Barranquilla es uno de los festivales más famosos del mundo. Por algo, en el 2003, la UNESCO lo declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Por iniciativa de la novia de Barranquilla, en 1974 fue rescatada la tradición de los desfiles nocturnos con cumbiambas y tamboras. Se trata de la popular guacherna. La guacherna, la guacherna, la guacherna.